Buenas, ingenieros y ingenieras de La Rosa. Nosotros somos el grupo número 5, conformado por Basurto Macías Génesis, Loor Cedeño Donis, Mero Anchuni Brian, Mero Prado William, Reina Paredes Reno y nuestra Mendoza Andy. Nuestro tema a tratar es fundición en moldes permanentes. Muy buenas, mi nombre es Adonis Lor y yo les voy a hablar acerca de los objetivos y, y un poco sobre la fundición y los procesos de la fundición. Objetivos. Tenemos como objetivo general desarrollar conocimientos sobre el proceso de fundición en moldes permanentes. Como objetivos específicos tenemos varios, los cuales voy a mencionar algunos. Establecer el concepto general de fundición, sus procesos y teorías sobre el cálculo de algunos elementos, describir el diseño y la construcción de un molde permanente, mencionar los pasos para la elaboración de fundición en moldes permanentes, determinar las características del aluminio, así como las fallas que se pueden producir en el proceso de fundición en moldes permanentes, y analizar mediante cálculos aspectos a tomar en cuenta en este tipo de fundición. ¿Qué es la fundición? Se denomina fundición al proceso de fabricación de piezas metálicas, pero también de plástico, consistente en fundir un material e introducirlo en una cavidad llamada molde, donde ésta se solidifica. El proceso de fundición suele consistir en la fabricación de piezas a partir de derretir un material e introducirlo en un molde. Allí el material derretido se solidifica y adquiere la forma del molde. Como definición de fundición tenemos que es un proceso de producción de piezas metálicas a través del vertido de metal fundido sobre un molde hueco, por lo general hecho de arena. El principio de fundición es simple: se funde el metal, se vacía en un molde y se deja enfriar. Existen todavía muchos factores y variables que se deben considerar para lograr una operación exitosa de fundición. Procesos de fundición. La realización de este proceso empieza lógicamente con el molde. La cavidad de este debe diseñarse de forma y tamaño sobredimensionado. Esto permitirá la contracción del metal durante la solidificación y el enfriamiento. Cada metal sufre diferente porcentaje de contracción. Por lo tanto, si la presión dimensional es crítica, la cavidad debe diseñarse para el metal particular que se va a fundir. Los moldes se hacen de varios materiales que incluyen arena, yeso, cerámica y metal. Los procesos de fundición se clasifican de acuerdo con los diferentes tipos de moldes. ¿Cuál es el proceso de fundición? Primero se calienta el metal a una temperatura lo suficientemente alta para transformarlo completamente al estado líquido. Después se vierte directamente en la cavidad del molde. En un molde abierto, el metal líquido se vacía simplemente hasta llenar la cavidad abierta. Luego, en un molde cerrado existe una vía de paso llamada sistema de vaciado que permite el flujo del metal fundido desde afuera del molde hasta la cavidad. Este es el más importante en operaciones de fundición. Luego, cuando el material fundido en el molde empieza a enfriarse hasta la temperatura suficiente para el punto de congelación de un metal puro, empieza la solidificación que involucra un cambio de fase del metal. Esta requiere un tiempo para completar este cambio de fase porque es necesario disipar una considerable cantidad de calor. El metal adopta la forma de cavidad del molde y se establecen muchas de las propiedades y características de la fundición. Luego, al enfriarse la fundición, se remueve el molde. Para ello pueden necesitarse procedimientos posteriores dependiendo del método de fundición y del metal que se use. Entre ellos tenemos el desbaste del metal excedente de la fundición, la limpieza de la superficie, tratamiento térmico para mejorar sus propiedades, y pueden requerir maquinado para lograr tolerancias estrechas en ciertas partes de la pieza y para remover la superficie fundida y microestructura metalúrgica asociada. Buen día, ingeniero. Mi nombre es Génesis Basurto y mi tema es calentamiento del metal, vertido del metal fundido, ley de continuidad, tiempo para llenar la cavidad de un molde, tiempo de solidificación y descripción del proyecto.
El calentamiento del metal es el conjunto de operaciones de calentamiento, permanencia y enfriamiento de las aleaciones de metales en estado sólido, con el fin de cambiar su estructura y conseguir propiedades físicas y mecánicas necesarias. Esto se puede obtener mediante una relación del calor para elevar la temperatura hasta el punto de fusión, el calor de fusión para llevarlo al estado sólido o líquido, y el calor necesario para fundir el metal a la temperatura deseada se expresa de la siguiente manera: la fórmula que se puede observar, en donde H es el calor total que se requiere para subir la temperatura del metal a la temperatura que se vierte. Esta está dada en joules BTU. Rho, que es la densidad y está dada en gramos centímetros cúbicos. C sub S, que viene siendo el calor específico por peso del metal sólido, está dado en joule sobre gramos. Esto quiere decir la cantidad de calor que se requiere para que una unidad de una sustancia incremente su temperatura. T sub M, este es la temperatura de fusión del metal y se da en grados centígrados. Esta es la temperatura a la que se produce la transición de fase del estado sólido a líquido. T sub 0, esta es la temperatura inicial, también está dada en grados centígrados. Por lo general siempre es la temperatura ambiental. H sub F viene siendo el calor de fusión y está dado en joules gramos. Esta es la energía necesaria para hacer que un mol de un elemento que se encuentre en su punto de fusión pase de estado sólido a líquido a presión constante. C sub L viene siendo el calor específico por peso del metal líquido y también está dado en joule sobre gramos. T sub P viene siendo la temperatura de vertido y también está dado en grados centígrados. En la temperatura de vertido es aquella que tiene el metal derretido cuando se introduce al molde. Lo que importa aquí es la diferencia entre la temperatura a que se vierte y la que se tiene al comenzar la solidificación, es decir, el punto de fusión para un metal puro o la temperatura de líquidos para una aleación. Y por último está la V, que viene siendo el volumen de metal que se calienta. Este está dado en centímetros cúbicos. Por el otro lado tenemos el vertido del metal fundido. Aquí se usa el teorema de Bernoulli, el cual establece que la suma de las energías pisométricas, presión, cinética y fricción en dos puntos cualquiera de un líquido que fluye son iguales. Es decir, que si el fluido no intercambia energía con el exterior, esta ha de permanecer constante. Esta se describe de la siguiente forma en la que se puede observar, en el cual la H viene siendo la altura pisométrica y está dada en centímetros. Esta es la altura del bebedero por donde pasa el metal líquido. La P viene siendo la presión del líquido y está dada en newton sobre centímetros cuadrados. Esta se trata de la presión que experimenta un cuerpo por el solo hecho de sumergirse en un líquido. Rho, que viene siendo la densidad del fluido y está dado sobre gramos sobre centímetros cúbicos. V viene siendo la velocidad del flujo, está dada en centímetros sobre segundo. Esta quiere decir que si la velocidad es muy lenta, el metal puede enfriarse antes de llenar la cavidad. Si la velocidad de vaciado es excesiva, provoca turbulencias y puede convertirse en un problema serio. La G viene siendo la constante de la aceleración de la gravedad, que es de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Y la F viene siendo las pérdidas pisométricas debidas a la fricción. Esta está dada en centímetros. En la siguiente diapositiva podemos observar la ley de la continuidad, tiempo para llenar la cavidad de un molde y tiempo de solidificación. Bien, con respecto a la ley de la continuidad, esta establece que la tasa del flujo volumétrico permanece constante a través del líquido y este se expresa de la fórmula que se muestra, en cual la Q viene siendo el gasto volumétrico,
Esta está dada en centímetros cúbicos sobre segundo y se refiere al volumen del fluido que va a pasar por una superficie del bebedero. La V viene siendo la velocidad, que está dada en centímetros sobre segundo. La A viene siendo el área de la sección transversal del líquido y que está en centímetros cuadrados. A partir de estos dos principios se desarrolla el diseño del bebedero y de modelación de llenado. Cabe recalcar que los dos principios es el teorema de Bernoulli y la ley de la continuidad. En el tiempo para llenar la cavidad de un molde tenemos la fórmula que se muestra, en el cual T sub mf viene siendo el tiempo de llenado del molde y está en segundos. V viene siendo el volumen de la cavidad del molde y está dada en centímetros cúbicos. Q viene siendo el gasto volumétrico y también se da en centímetros cúbicos sobre segundo. Nos dice que el tiempo de llenado del molde calculado por la ecuación debe considerarse como tiempo mínimo, debido a que el análisis ignora las pérdidas por fricción y la posible constricción del flujo en el sistema de vaciado. Por tanto, el tiempo de llenado del molde será mayor que el resultado de la ecuación. Tenemos también por último el tiempo de solidificación, ya sea que el fundido consista en un metal puro o en una aleación. La solidificación toma su tiempo. El tiempo total de solidificación es el que se requiere para que el fundido se solidifique después del vertido. Este tiempo depende del tamaño y forma del fundido, en una relación empírica conocida como regla de Chernobyl, que establece lo siguiente, con la fórmula que se puede observar, en el cual T sub Ts es el tiempo total de solidificación, que está dado en minutos. V viene siendo el volumen del fundido y está dado en centímetros cúbicos. A viene siendo el área de la superficie del fundido, que está dada en centímetros cuadrados. Y por último la C sub m, que es la constante del molde, la cual está dada en minutos sobre centímetros cuadrados. Nos dice que la regla de Chernobyl indica que una fundición con una relación de volumen a área superficial se enfriará y solidificará más lentamente que otra con una relación más baja. Este principio ayuda en el diseño de la mazarota del molde. Para la descripción del proyecto, lo que busca en sí es entender, conocer y explicar el proceso de fundición en moldes permanentes al momento de fabricar una pieza en concreto. Para este tipo de mecanizado en fundición se escogerá el material de aluminio, el cual se llevará a una temperatura que más adelante se especificará para obtener la pieza deseada. Desde un enfoque más técnico se identificarán varios aspectos, como por ejemplo la seguridad, que es lo primordial en cada uno de los procesos, también el sobrecalentamiento, cálculos de moldes y cálculos de mazarota como sus dimensiones y demás. En este se tendrá que describir si se usa o no la mazarota. Para el desarrollo del proyecto se usarán fuentes confiables, las cuales no pueden especificar cómo tener un buen control en la fundición, qué elementos se va a requerir, así como también los cálculos generales que se estarán aplicando. Muy buenas, mi nombre es Reina Reno y mi tema a dar es fundición por moldes permanentes. Fundición con moldes permanentes. Moldes permanentes. Este tipo de molde es sustancialmente más costoso que el moldeo por arena, pero resulta más barato para la fabricación de piezas en serie y de alta calidad. Los moldes se hacen comúnmente de acero o hierro fundido. Los metales que se funden comúnmente en moldes permanentes son aluminio, magnesio, aleaciones de cobre y hierro fundido. Sin embargo, el hierro fundido requiere una alta temperatura de vaciado, 1250 grados a 1550 grados Celsius, lo cual acorta significativamente la vida del molde. Las ventajas de la fundición en molde permanente incluyen un buen acabado de la superficie,
y control dimensional estrecho. Además, la solidificación más rápida causada por el molde metálico genera una estructura de grado más fino. De esta forma pueden producirse fundiciones más resistentes. El proceso está limitado generalmente a metales de bajo punto de fusión. Diseño y construcción de un molde permanente. Los moldes se sujetan por medios mecánicos y se calientan alrededor de 150 grados a 200 grados Celsius. Esto con el fin de facilitar el flujo del metal y reducir el daño térmico a las cavidades internas debido a gradientes de temperaturas elevados, como se muestra en la figura. Buenas, mi nombre es Brian Mero y yo le voy a hablar sobre los procesos básicos de fundición en moldes permanentes. Proceso básico de fundición de moldes permanentes. La fundición con moldes permanentes. Estos moldes son sustancialmente más costosos que el molde por arena, pero son más baratos para la fabricación de piezas en serie y de alta calidad. Los moldes se hacen comúnmente de acero o hierro fundido. Su cavidad junto con el sistema de vaciado se forman por maquinado en las dos mitades del molde para lograr así una alta precisión. ¿Cuáles son los diferentes tipos de metales más conocidos que se funden en este tipo de proceso? Tenemos el aluminio, el magnesio, aleaciones de cobre y hierro fundido. Como dato de hierro fundido tenemos que este requiere de una alta temperatura de vaciado de 1250 grados centígrados a 1500 grados centígrados. Esta consecuencia acorta la vida del molde. Para incrementar la vida útil de los moldes permanentes se recubren con grafito cada cierto número de coladas, que sirven como agentes de separación y como barreras térmicas. Ventajas de la fundición en moldes permanentes. Como primer dato tenemos que tienen un buen acabado de superficie y control dimensional estrecho. Como segundo dato, solidificación más rápida causada por el molde metálico. El proceso está limitado generalmente a metales de bajo punto de fusión. Proceso de fundición en moldes permanentes. Primer paso, el molde se precalienta y se recubre. Segundo paso, se insertan los corazones, depende del caso, y se cierra. Tercer paso, se vacía el material fundido líquido al molde. Cuarto paso, se abre el molde para retirar la pieza. Y quinto paso, vemos los resultados de la pieza ya terminada. Clasificación de los procesos de fundición en moldes permanentes. Esta se caracteriza por tener una cámara hermética donde la presión interna es superior a la atmosférica. El molde se lo mantiene a presión atmosférica con una conexión al material líquido o a través de un conducto. Como el material líquido se encuentra sometido a una presión mayor que la atmosférica, se lo fuerza a subir y llenar el vacío del espacio del molde. Proceso de fundición por gravedad. La fundición por gravedad en moldes permanentes generalmente se utilizan moldes metálicos, también llamados coquillas. Se utilizan varias veces y están diseñados para sacar la pieza fácilmente. Generalmente se usan para fundir piezas de bajo punto de fusión como aluminio, zinc y aleaciones de cobre. Proceso de fundición de alta precisión. En este proceso, la colada es forzada por un pistón hidráulico a alta presión. Esta presión se mantiene hasta que la pieza se solidifique y se pueda retirar la cavidad, brindando así un mejor acabado superficial. Muy buenas, ingeniero. Mi nombre es Andy Vinuesa y yo les voy a hablar sobre características del aluminio, fallas más comunes del aluminio y de qué están hechos los moldes permanentes. Características del aluminio para la fundición. Datos generales del aluminio. Al momento de fundir un metal se debe considerar varios aspectos, tanto como el punto de fusión, contracción, la densidad de un metal a fundir, entre otros. El aluminio es un elemento muy abundante en la naturaleza, solo aventajado por el oxígeno y el silicio. Se trata de un metal ligero con una densidad de 2700 kilogramos sobre metros cúbicos y con un bajo punto de fusión de 660 grados Celsius. Su color es grisáceo y refleja bien la radiación electromagnética, tanto como el térmico. Es un buen conductor eléctrico y también permite realizar operaciones como de fundición, así como la extrusión del material. También de esta forma se utiliza para la soldadura.
Temperatura y calores específicos del aluminio. De forma general, la temperatura de un material se define en calentar dicho metal para obtener la estructura deseada. Para el caso del aluminio se pueden obtener las siguientes características. El punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido se pasa del líquido a la presión atmosférica durante el proceso de cambio de estado de una sustancia pura. La temperatura se mantiene constantemente, puesto que todo el calor se emplea en el proceso de fusión. Es decir, la temperatura o punto de fusión es una sustancia que se define como la temperatura en la cual ésta se encuentra completamente fundida. En cuando hablamos del calor específico del aluminio, se mide con la temperatura, es decir, la temperatura se define como la sensación física que se produce en un cuerpo cuando tiene contacto con alguna cosa. Entonces vemos en la tabla de que el material a utilizar es el aluminio, que tiene una temperatura de fusión de 657 grados Celsius, que tiene un calor específico de 0,23 y tiene un calor específico en líquido de 0,39. Cuando hablamos de contracción, va a depender del tipo del metal y de su volumen. Cuanto mayor sea el armazón, más relevante se vuelve la contracción. Por eso se debe contar con tablas estándar para controlar el porcentaje de contracción en la pieza y conseguir un moldeado perfecto, en la que vemos ahí que la contracción volumétrica debida al metal es el aluminio, que es de 7.0 y que en este caso es la que no importa, es la contracción de solidificación, es decir, no se va a manejar en porcentaje, que tiene un porcentaje de 7%. Como otras características también tenemos la densidad, que la densidad nos dice que es una cantidad física que determina la proporción de masa a volumen. Debe tenerse en cuenta que la densidad correspondiente del aluminio, del cobre y del hierro fundido son totalmente diferentes. Para conocer la densidad sólida y líquida es necesario determinar el volumen que ocupan y la masa. Estas por lo general están determinadas mediante tablas. Es decir, como nosotros el material a utilizar fue el aluminio puro, con un 99% de pureza, va a ser de 2.70 gramos sobre centímetros cúbicos. Mientras cuando hablamos del calentamiento vertido, después del calentamiento el metal está listo para verterlo. La introducción del metal derretido en el molde, que incluye el flujo a través del sistema de paso y hacia la cavidad, es una etapa crítica del proceso de fundición. Para que esta etapa tenga éxito, el metal debe fluir hacia todas las regiones del molde antes de solidificarse. Los factores que afectan la operación del vertido incluyen los siguientes: la temperatura que se vierte, la velocidad del vertido y la turbulencia. La temperatura del vertido es aquella que se tiene el metal derretido cuando se introduce al molde. Entonces, ¿qué nos demuestra la tabla que se ve en pantalla? Es decir, que esto tiene una relación entre la temperatura y la variación del volumen. Fallas más comunes en la fundición de piezas en aluminio. Como primero tenemos gases en el aluminio. El gas responsable de las porosidades en la fundición del aluminio es el hidrógeno. El hidrógeno puede entrar en la aleación líquida por la reacción del aluminio con el vapor del agua. Como segundo tenemos la fragilidad en caliente del aluminio, que al ir enfriándose el material en el molde no se da nunca en estado ideal de la solidificación, que se produzca simultáneamente en todos los puntos. Una parte puede seguir siendo todavía líquida, otras, sobre todo justo en las paredes del molde, pueden ya estar sólidas. Cabe combatir que esta propiedad mediante adecuadas construcciones del molde encaminadas a lograr que la velocidad de solidificación sea igual en todos los puntos, por ejemplo, disponiendo en las paredes delgadas alimentadores delgados y anchos, colocando juntos a las aglomeraciones de materiales placas de enfriamientos o cargadores. Y como por último, contracción del aluminio. El material completamente solidificado sigue contrayéndose una vez pasada la zona de fragilidad en caliente. Esto puede originar grietas de contracción en la pieza colada cuando ésta no se encuentre con la facilidad para tal contracción. Tales grietas no se advierten enseguida, pero se manifiestan durante el uso de las piezas a consecuencia de las tensiones. ¿De qué están hechos los moldes permanentes? Como material para el molde se emplea normalmente acero o hierro fundido. Los materiales para las coquillas se seleccionan teniendo en cuenta la resistencia al desgaste, la actitud para el mecanizado, la dilatación térmica, la conductividad térmica y la resistencia a los cambios de temperatura.
Una coquilla de acero tiene mayor durabilidad que la de un hierro fundido y se puede soldar a diferencia de este, aunque esté contrapartida. El hierro fundido presenta una conductividad térmica de 3 a 4 veces superior a la del acero. Es decir, que el acero será el material para utilizar en el molde. Como podemos ver en la tabla, el acero tiene un calor específico de 460 joules sobre kilogramos por grados Kelvin y que tiene una conductividad térmica de 47 hasta 58. Muy buenas, mi nombre es Garimero y yo les voy a hablar sobre los cálculos realizados en el proyecto. En primer lugar, antes de hablar sobre dichos cálculos, el proyecto sí utilizó Mazarota. Esto debido a que en el tipo de fundición por moldes permanentes suelen haber 3 tipos de factores: contracción, en un grado alto de contracción, rechupes muy a menudo suelen ocurrir, y otro factor que es muy importante es la pérdida de volumen. Entonces, la Mazarota va a actuar como compensación de los rechupes, de la pérdida de volumen y de la contracción. Lo único que hay que saber es dónde colocar dicha Mazarota. El primer cálculo que haremos es el calentamiento del metal. En la parte derecha se puede presenciar la pieza con todas sus medidas. Entonces, como tenemos la fórmula aquí, tenemos todos los valores que ya presentado. Estos valores se pueden encontrar en tablas ya estandarizadas que se mencionaron anteriormente. Lo único que tenemos que calcular aquí es H, que vendría siendo el calentamiento del metal, y V, que vendría siendo el volumen. El volumen se puede calcular de 2 maneras. Una es mediante el programa SolidWorks y otra es mediante cálculos que se pueden hacer. Entonces cogimos la opción número 2. En un nivel elemental en la pieza tenemos 3 partes: la parte recta, la parte circular y el tubo que sobresale de la pieza. Entonces, en primer lugar vamos a calcular el volumen de la parte recta de la platina. En este caso tiene un largo de 15 pulgadas, pero como solo estamos cogiendo la parte recta, tendría 12.5 por 5 de ancho por 1 de grosor o altura, menos el corte extruido adentro, que sería 3 de ancho por 6 de largo por 1 de grosor o altura, y nos da un total de 44.5 pulgadas cúbicas. En segundo lugar tenemos la platina circular, o sea la parte circular o la redondeada. En este caso sabemos que la fórmula sería pi por radio al cuadrado por altura. Pi es constante, lo tenemos. Radio nos dan de 2.5 y la altura vendría siendo el espesor, que sería una pulgada. Haciendo esto se va a dividir para 2, ya que es una semiesfera. Entonces nos va a dar un total de 9.82 pulgadas cúbicas. Luego el tubo que sobresale, podemos observar que por dentro también tiene un corte extruido. Entonces sería el tubo de afuera menos el tubo interior, que sería lo extruido. Entonces, en la parte exterior tenemos 1.5 de radio. O sea, el diámetro es 2.5, pero su radio, que sería la mitad, sería 1.25 elevado al cuadrado. Menos pi por el radio del segundo, que el diámetro tenemos 1.5 y su radio sería 0.75 elevado al cuadrado. Por la altura, recordemos que como es un corte extruido por toda la pieza, su altura va a tomar los 3 más el 1 de espesor de abajo, es decir, 4 de altura. Al hacer esta operación nos da un total de 7.66 pulgadas cúbicas. Ahora sumamos todos los volúmenes y nos da un total de 61.98 pulgadas cúbicas, que eso transformado a centímetros cúbicos nos da 1015.67. Ahora ya tenemos todos los datos necesarios y procedemos a reemplazar en la fórmula. Y al hacer los cálculos nos da que el calentamiento del metal sería 1.503.141 por 10 a la 2 joules. El segundo cálculo a realizar es la velocidad del flujo. Como pueden apreciar en la fórmula, la velocidad del flujo va a ser igual a raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. La fórmula que está a la derecha, que es V sub m, la vamos a utilizar más adelante. Entonces, en primer lugar, no tenemos h, que es la altura del bebedero, por lo que se hacen una serie de cálculos anterior a este.
Entonces, en primer lugar, o el primer paso que tenemos que hacer es encontrar B sub m, que vendría siendo el volumen mínimo de la mazarota. Este va a ser igual a B sub p, que vendría siendo el volumen de la pieza, por K, que es el coeficiente dependiente de la mazarota, por C, que es el coeficiente de contracción volumétrica. Entonces, reemplazando en esta fórmula, sabemos que el volumen de la pieza es 1015.67. K siempre va a tomar un valor de 2 por lo general. Y C, como ya vemos en las tablas mencionadas anteriormente, el porcentaje de contracción que nos da del aluminio es el 7%. Entonces, al hacer este cálculo, el volumen mínimo en la mazarota nos va a dar 142.20 centímetros cúbicos. Ahora, el paso número 2 es encontrar el módulo de la pieza. ¿Cómo se encuentra? Un módulo se encuentra dividiendo el volumen de la pieza sobre el área de la pieza. El volumen de la pieza nos dio 1015.67 centímetros cúbicos y el área nos dio 1312 centímetros cuadrados. Eso al hacer la operación nos queda un total de 0.78 centímetros. Asimismo, encontramos el módulo de enfriamiento de la mazarota, que vendría siendo 1.2, que es constante por el módulo de la pieza, que es 0.78, y eso nos da un total de 0.94 centímetros. Una vez obtenido estos pasos, nos vamos al paso número 3. Como le dije anteriormente, B sub m vendría siendo el volumen mínimo de la mazarota, ¿verdad? Ahora tenemos que encontrar una relación que satisfaga esto. Entonces, el volumen mínimo de la mazarota lo tenemos. Lo que no tenemos es H, que es la altura. Entonces, para esto hay que recordar que la altura va a ser igual a 2 veces el diámetro. Entonces, para simplificar aún más la fórmula, podemos este 4 que está dividiendo, podemos pasarlo a multiplicar. Pi que está multiplicando a dividir y H que está multiplicando pasa a dividir también. Entonces, al operar esto, solo nos va a quedar D es igual a raíz cuadrada 181 por 0.05 sobre 2D. Recuerden que este 2D salió de H, ya que H es igual a 2 veces el diámetro. Y para este caso nos van a dar dos diámetros. Entonces el primer diámetro nos dio 4.5 centímetros. Ahora, ¿cómo calcular el segundo? El segundo se obtiene mediante la relación de módulo de la mazarota. Entonces el volumen de la mazarota ya lo tenemos, pero lo que queremos es el diámetro. Entonces la fórmula es la que se muestra a continuación. Y lo mismo en el área de la mazarota, que es la que se encuentra en la parte de abajo del denominador. Entonces el módulo es 0.94. Al hacer esta operación, despejar para que solo nos quede D, que es el diámetro, nos va a quedar 5.15 centímetros. Como el diámetro mayor, el diámetro 2 es mayor que el diámetro 1, se va a seleccionar el 2, que es el mayor. Y ahora podemos calcular la altura, que es 2 veces el diámetro. Entonces esto nos va a quedar un total de 10.3 centímetros. Ahora procedemos a comparar los valores. Esto por lo general tienen que cumplirse. El primero nos dice que la altura de la mazarota siempre debe ser mayor a la altura de la pieza. La altura de la pieza, recordemos que es de 4 pulgadas. Y esto llevado al sistema internacional de medida, nos va a quedar 10.16 centímetros. Entonces 10.3 mayor que 10.16, eso es correcto. En el segundo tenemos la altura de la mazarota tiene que ser menor a la altura de caja de modelo. La altura de caja de modelo le tomamos una medida de 13 centímetros, por lo que sí se cumple. Ahora en el paso número 4 tenemos una fórmula para encontrar la altura del bebedero. La altura del bebedero va a ser igual a la altura de la caja de modelo menos la altura de la mitad de la altura de la pieza al cuadrado sobre 2 veces la altura total de la pieza. Y esto al realizar los cálculos nos va a quedar un total de 11.73 centímetros, que esto llevado a metros nos va a quedar 0.12. Y en el paso 5 procedemos a hacer lo que anteriormente nos habíamos quedado, que era solo reemplazar. V es lo que vamos a encontrar, raíz cuadrada de 2 veces la gravedad. Conocemos la gravedad, que vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura del bebedero, que ya la calculamos con
con lo anterior, que nos dio un total de 0.12 metros, y al realizar esta operación nos va a quedar 1.53 metros sobre segundo. Ahora, para el siguiente cálculo, que es la ley de continuidad, tenemos que el gasto volumétrico es igual a la velocidad del fluido multiplicado por el área de la sección transversal del líquido. Entonces, para poder encontrar esto tenemos que tener el área, pero sabemos que el diámetro del bebedor es de 2.5 centímetros, entonces podemos obtener la relación que el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado, y el radio vendría siendo 1.25. Al hacer esta operación el área nos queda de 4.90 centímetros cuadrados, y esto llevado a metros nos queda 4.91 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y ahora el paso 2, que ya vendría siendo reemplazar en la fórmula. Entonces esto nos da un total de 7.51 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Ahora nos queda el tiempo llenado de molde, que va a ser igual a la velocidad de fluido dividido para el gasto volumétrico. Como estos datos ya tenemos todo, únicamente nos queda reemplazar en la fórmula, pero haciendo antes una transformación. Sabemos que el volumen de la pieza es 1015.20 centímetros cúbicos, y como el gasto volumétrico lo calculamos en metros, es necesario cambiar el volumen a metros. Entonces, al hacer esta operación nos va a quedar un total de 1.02 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, que sería el volumen. Ahora sí podemos reemplazar directamente en la fórmula, y el tiempo llenado del molde es de 1.36 segundos. Entonces, por último nos queda el tiempo de solidificación, que este va a ser igual a la constante del molde por el volumen de la pieza dividido para el área. Todo esto elevado al cuadrado o elevado a n, que n por lo general se da entre un valor de 2 y 3, pero es más recomendable el valor de 2. Entonces, como ya tenemos todos los datos excepto C sub m, que vendría siendo la constante del molde, procedemos a calcular dicha constante con la fórmula siguiente. En el paso 1 se puede apreciar la fórmula para encontrar la constante del molde, en donde P sub m vendría siendo la densidad del metal, que ya la tenemos, que es 2.7 gramos sobre centímetros cúbicos. Esto lo pueden apreciar en las tablas presentadas anteriormente, ya son datos estandarizados. Ahora, transformado, esto nos queda un total de 2.700 kilogramos sobre metros cúbicos. L vendría siendo el calor latente de fusión. Este es de 3.97 por 10 a la 5 joules sobre kilogramos. T sub m es la temperatura de fusión o solidificación del líquido. En este caso nos dio 657 grados centígrados. Y a la derecha podemos observar en su unidad Kelvin. T sub 0 es la temperatura inicial del molde. En este caso, por lo general el molde es a 0, se calienta a 200 grados centígrados. Está entre 150 a 200 grados centígrados, pero lo más recomendable es de 200 grados centígrados para que este sufra un sobrecalentamiento y pueda la pieza fundir, salga con mayor facilidad a la hora de ya terminar el proceso de fundición. En el siguiente paso tenemos K. K vendría siendo la conductividad térmica del molde, que es 47. P, que vendría siendo la densidad del molde, que es 7.83, que es la del acero. Y tenemos su unidad transformada. C, que vendría siendo el calor específico del molde, es decir, del acero, que nos dio 460. Y C sub m, que vendría siendo el calor específico del metal. Hay una cierta controversia entre C sub m y, como al principio podemos observar, C sub m, que es la constante del molde. Por lo general la constante del molde también se puede cambiar a B, que también se refiere a dicha unidad o dicha incógnita. Luego tenemos una variación de temperatura sub S, que esta es, por lo general viene siendo de tiempo de vertido menos la temperatura de fusión o solidificación de líquido, que también se lo conoce como sobrecalentamiento. Entonces ya tenemos todos los datos, lo único que nos queda es reemplazar.
Entonces, en el paso 2 podemos observar cómo se reemplazan en cada caso y el cálculo que nos dio. Y nos dio un total de 1.98, casi 2 minutos por centímetros cuadrados. Y esa vendría siendo la constante del molde. Como lo había dicho anteriormente, también se puede expresar con la letra B. Y el paso 3, por último, ya nos queda reemplazar directamente. Entonces, el tiempo de solidificación, como ya lo dije, vendría siendo igual a la constante del molde multiplicado por el volumen de la pieza sobre el área elevado al cuadrado. Y esto nos da un tiempo total de solidificación de 1.20 minutos.